la Biblia dice que nosotros somos olor fragante a Dios, nuestra vida es olor fragante a Dios, ¿no? Amén. Y yo busqué una definición acerca de perfume. Es la fragancia que se usa para dar un buen olor, ¿sí? Dice que antes, cuando no conocían todavía el perfume, había unas personas que querían prender fuego y tiraron unas ramas así de unos árboles que cortaron, y cuando encendieron el fuego salió un aroma hermoso, un rico aroma. Entonces a ellos les gustó. Y después de eso, en lugar de usarlo para prender fuego, lo ponían para hacer perfume. Y de esa forma, antes el humo era lo que hacía el perfume en los lugares. Después ya se empezaron a usar plantas, se empezaron a usar flores, frutas y todo lo que sea para hacer perfume, ¿sí? Y hoy en día el perfume es ese líquido que nosotros nos ponemos, los hombres, las mujeres, se ponen para tener un buen aroma, un buen perfume, ¿sí? Un perfume que cautive, ¿sí? Entonces lo que en esta noche yo quería compartir con ustedes, ¿qué perfume puede cautivar a Dios y a otras personas? ¿Cuál es el perfume que nos puede cautivar? A nosotros como hombres, como mujeres, pero no solamente a nosotros como hombres, sino a Dios. ¿Qué piensan ustedes? Yo voy a leer un versículo que se encuentra en Eclesiastés 10:1. Dice así la palabra de Dios. 10:1. Miren lo que dice. Dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Sí? Y yo me ponía a pensar, porque la vez pasada estaban hablando justamente de una película, ¿sí? Que se trata acerca el título es El perfume, de esa película cerrada así. Es una novela antigua, una novela que fue una de las más famosas en la literatura, ¿sí? Después se convirtió en una película, 15 millones de copias se hicieron de esa película que se llama El perfume. Y se trata de un hombre, nace un bebé, crece como niño y tenía algunas cualidades este niño. Dice que este niño, este joven, después este hombre que nació y creció, tenía una cualidad que tenía un olfato muy sensible y podía oler lo que estaba cerca de él y lo que tenía a larga distancia, y podía diferenciar, 10 olores tenía acá en este lugar y podía diferenciar. Y de acuerdo a eso, el propósito en la película de él era llegar a cumplir, a hacer el perfume perfecto. Un perfume, sí, que cautive a cualquiera, que nadie se quede sin ser cautivado por ese perfume. Ese era el propósito que él tenía. Le llevó a la locura tanto así de matar gente y todo para tratar de cumplir ese propósito, ¿no? Eso se trata esa película. Y yo me ponía a analizar y decía, el perfumista, porque habla acerca de un perfumista acá en la palabra del Señor. ¿Qué es un perfumista? Exactamente lo que hacía este hombre, ¿sí? Hace un perfumista, ¿qué hace? Tiene un olfato sensible en donde huele algunas cosas, donde ellos hacen los perfumes y de acuerdo al perfume que ellos hacen lo venden, ¿sí? Dicen que para hacer un perfume viene, por ejemplo, el dueño de alguna empresa y dice, yo quiero un perfume, y le pasa la nota, el perfume, a quién va dirigido el perfume, si es para hombre, para mujer, ¿sí? Si es dulce o es seco el perfume, de qué debe ser, cómo es. Eso le dan al perfumista y el perfumista empieza a elaborar ese perfume de esa forma. Entonces yo me ponía a pensar, y nosotros como hombres, si acá está diciendo la palabra de Dios, dice que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Podemos decir que al Señor a nosotros nos llama o quiere hacernos perfumistas, ¿sí? Que seamos perfumistas. Y si me voy, ¿qué puede ser el perfume? Puede ser mi vida, pero más que nada mi testimonio, pensaba, ¿sí? Mi testimonio es el perfume. El perfume, porque el testimonio es el perfume que da olor grato delante de Dios y delante de las personas. Y yo me ponía a pensar y decía, porque buscaba y pensaba, ¿qué puedo sacar yo de esta palabra? ¿Qué puedo sacar de esto acerca del perfume, acerca de este versículo, ¿sí? Que habla acerca de este perfumista, de este perfume que se arruinó por una mosca? Ustedes van a decir, pero ¿cómo un perfume se puede arruinar por una mosca? Un insecto pequeño, simple, que sinceramente no puede afectar. Pero acá la palabra de Dios dice que sí. Habla de un perfumista que era aparentemente honorable, era famoso, era una persona que trabajó, que hizo perfumes y aparentemente era conocido por lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y yo me ponía a pensar y decía, ¿qué consejo? Y veía 3 consejos en esta palabra, 3 consejos que hoy quiero compartir con ustedes, 3 consejos que el Señor nos da a nosotros para que nosotros en este tiempo, ya sea que hoy aceptemos al Señor o hace poco aceptamos al Señor y le conocemos, o por ahí hace años, como yo tengo hace 15 años que conozco al Señor, o me parece que un poco más. Pero si me pongo a pensar, a veces es un largo camino, ¿no?
Ya para el que empieza o para el que hace mucho tiempo que está en el camino del Señor, o si hoy mismo vos aceptás al Señor y le reconocés o le pedís perdón al Señor y empezás y querés tener una vida en el Señor, empieza una vida diferente. Amén. Entonces el primer consejo que yo veía es que no debemos descuidar nuestro trabajo. ¿Y por qué digo no debemos descuidar nuestro trabajo? Porque es trabajo a veces nuestro buen testimonio, ¿no? Es un trabajo impresionante. Ya sea si empezás hoy, te quiero decir que es un trabajo difícil, un trabajo arduo. Y hay muchas personas de las que están acá que hace mucho conocen al Señor y hace mucho vienen a la iglesia y hace mucho, sí, que sirven al Señor. Y es un trabajo difícil por ahí hasta que hoy pudimos hacer o el que hoy pudimos vivir. Amén. Yo me pongo a pensar años atrás y cuando conocí al Señor y el Señor me cambió en muchas cosas. Pero muchas cosas el Señor me va cambiando. Y hay cosas que el Señor va renovando y va haciéndome diferente. Y así como si hoy empezamos, porque el Señor nos da oportunidades a todos. Hoy por ahí empezás de vuelta a vivir una vida, porque por ahí te alejaste, porque hoy quisiste volver de nuevo al Señor, porque de acá en más quisiste empezar de nuevo una nueva vida en el Señor. Déjame decirte que sí, es un trabajo que vas a tener, ¿sí? Porque cuesta muchas veces ser de testimonio en el mundo que vivimos, en la sociedad, porque muchas veces tenemos más contacto con el mundo que con Dios. Pero ahí está por ahí la cuestión, ¿no? El hecho de tener ese contacto con el Señor. Como no tenemos ese contacto con el Señor que tenemos que tener, ¿qué pasa? El mundo, sí, a veces las tentaciones, el pecado, muchas cosas que están a nuestro alrededor y a veces las aflicciones, las pruebas, las situaciones por las que pasamos, ¿sí? Nos hacen retroceder, nos hacen bajar la guardia, y nos hacen caer y nos alejamos del camino del Señor. Pasa muchas veces de esa forma, ¿sí? Pero acá el Señor nos puede dar un consejo, que debemos cuidar nuestro trabajo, debemos cuidar. Dice la palabra de Dios que Pablo, ¿se acuerdan de Pablo? Pablo habla muchísimo de Pablo la Biblia, ¿sí? La palabra del Señor. Habla de que él era de una forma, ¿sí? Y cuando él se convirtió cambió totalmente. Pero ¿ustedes se creen que fue fácil para Pablo, su testimonio, fácil para Pablo ser aceptado por la gente que estaba a su alrededor? Fue dificilísimo, le costó muchísimo trabajo. Le costó años, ¿sí? Porque la Biblia dice de que él cuando conoció al Señor se convirtió y todo fue un cambio total. 180 grados cambió a lo que era Pablo y lo que fue después de que conoció al Señor. Pero la gente que lo veía no lo podía aceptar al principio. Costó muchísimo trabajo para él. Él predicaba, evangelizaba, hacía misiones, lo lastimaban, lo golpeaban. Él volvía a predicar. Un trabajo arduo que tuvo un trabajo fuerte Pablo hasta que fue aceptado. Así nos pasa a nosotros, conocemos al Señor y es un trabajo a veces, ¿sí? El hecho de agarrar y servir al Señor, el hecho de que nuestro testimonio, ¿sí? Sea agradable, que nuestro testimonio, ¿sí? Porque muchas veces pasan situaciones a nuestro alrededor que por ahí quieren sacar lo peor de nosotros. Y acá el Señor con este consejo me quiere llevar ¿a qué? A que yo sea un olor fragante hacia Dios y hacia los hombres, que mi vida, mi testimonio sea un perfume, que la gente que está afuera, que la gente que me ve, que la gente que está alrededor sienta ese testimonio, que sienta mi perfume, ¿sí? Que sea agradable y no con un rechazo. Vieron que hay veces que por ahí hay personas que dicen, no, a mí con aquel no quiero saber nada. Con aquel, no, ni lo quiero ver, no quiero que trabaje al lado mío, no quiero que esté al lado mío, no lo quiero de vecino, no, muchas cosas. Pero por supuesto que eso nunca lo van a decir por un hijo de Dios, ¿no? Porque nosotros como hijos de Dios tenemos que tener un buen aroma. Nuestro testimonio tiene que ser un buen aroma delante de nuestros familiares que están pegaditos, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros parientes, ¿sí? Tiene que ser, nuestro testimonio tiene que ser un olor fragante, tiene que ser un perfume, ¿sí? Que emane de tal forma que la gente tiene que admirarnos, que la gente tiene que sentirse tocada, que la gente tiene que querer venir a la iglesia y conocer al Señor, pero por mi testimonio. Si no pasa eso es porque algo estamos haciendo mal, es porque mi perfume no está siendo grato ni para mis familiares, ni para los que me conocen, y a veces por ahí ni para mis hermanos también. ¿Me entienden? Acá la Biblia dice de que este perfumista se esforzó, trabajó. Sí, era una persona que se esforzó muchísimo en ese nombre. Porque dice que era honorable, dice acá, lo voy a leer de vuelta. Dice que es estimado como sabio y honorable. Una persona sabio y una persona honorable, ¿sí? Que se habla de esa persona así es porque lo conocen mucho, es porque la persona fue intachable en las decisiones, en las cosas que hizo, en todas las cosas que él practicó. Todo eso, honorable es una persona que tiene un buen nombre, ¿sí? Y ese buen nombre no se hace de la noche a la mañana, cuesta tiempo, ¿sí? Cuesta tiempo, cuesta esfuerzo. ¿Hace cuánto que conoces al Señor? Por ahí me vas a decir, hace una semana, hace 2 semanas, hace 3 semanas.
Y cuesta trabajo, como decía recién. Pero el Señor acá te da un consejo. ¿Sí? No descuidemos nuestro trabajo, no descuides tu trabajo. No descuides lo que de acá en más vos vas a empezar a vivir, porque vos por ahí decís, bueno, yo quiero empezar a servir al Señor. Yo te acepto, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Señor, yo me quiero reconciliar con vos y quiero empezar a servirte de nuevo porque sé que la bendición está en vos. Ustedes conocen el camino del Señor, ustedes conocen y saben cuando están en el Señor y cuando no están. Sabemos todo que cuando no estamos en el Señor las cosas van para atrás porque es la realidad, ¿sí? Ahora, cuando estamos en el Señor, sabemos que las cosas las miramos en una forma diferente y sabemos hasta que nuestra vida cambia, nuestra mente cambia, todo nuestro ser cambia. Y si no pasa eso es porque realmente nuestro perfume no está siendo agradable ante los ojos de Dios y de los hombres. Si no va a pasar porque eso es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que cuando yo le pongo en primer lugar a Dios, cuando yo me centro en las cosas del Señor, pero me centro realmente, ¿sí? Porque a veces yo me centro, pero a veces nos pasa de que no nos centramos directamente, a medias. Decimos, sí, esto me gusta, esto está bien. Yo esto obedezco al Señor y esto hago para el Señor, pero esto no va, esto no me gusta. Y lastimosamente ahí no lo estamos poniendo en primer lugar a Dios. Las cosas del Señor no las estamos poniendo en primer lugar. Directamente hacemos, como decía la semana pasada, alineamos la visión nuestra, la visión de Dios a nuestra visión. Y no alineamos nuestra visión a la visión de Dios. Entonces lo que a nosotros nos conviene, está bien. Lo que no nos conviene a nuestra vida, a nuestro testimonio, a nuestro parecer, está mal. Y no lo hacemos, no obedecemos, no caminamos conforme a eso. Entonces es imposible que el Señor nos bendiga. Es imposible, y no es solamente el hecho de bendición, sino que en la palabra de Dios lo principal es nuestra salvación. Lo principal es nuestra salvación. Bendición, yo le voy a decir que vamos a ser bendecidos, está bien, pero yo no le voy a hablar nunca de bendición y de prosperidad y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque el Señor, la Biblia te dice, buscad primeramente el reino de Dios y justicia y el resto, las bendiciones, la multiplicación viene añadida. ¿Amén? Entonces, no descuidemos nuestro trabajo. Después, segundo consejo que podía entender era que tenemos que aprender de nuestros errores. ¿Cuántos aprenden de los errores? Amén. Tenemos que aprender de los errores de los demás, de los errores del pasado. La Biblia cuenta de personas que tuvieron muchos errores. Y si nosotros leemos la palabra de Dios, vemos los errores y conocemos esos errores y nos van a ayudar a cambiar, a ser diferentes y a no cometer los mismos errores que ellos cometieron si lo aprendemos. ¿Sí? Habla la Biblia de que había una persona, David. Dice que fue escogido, fue elegido. Una persona conforme al corazón de Dios. Un rey. La Biblia dice que fue uno de los mejores reyes. ¿Sí? Una persona que estuvo a punto de matar a su enemigo, pero no lo hizo. Miren qué fruto tenía, que podía matar a su enemigo, pero no lo hizo. Para no fallarle a Dios, para que su vida sea agradable al Señor, para que su testimonio, para que en ese tiempo él mismo conocía y sabía de que tenía que hacer eso, no matar al ungido del Señor. Entonces, ¿qué hizo? No lo mató. Y un montón de cosas. Dice que él iba a pelear en la guerra. Él siendo rey tenía que ir. Pero en un momento, en una oportunidad, dice que él agarró y cometió un error. Que fue cuando él, en lugar de ir a la guerra, se quedó a descansar. Y dice que miró en una azotea, vio una mujer que le gustaba. La codició, se acostó con ella, mandó matar después al esposo. Quedó embarazada también esta mujer por un error. Fue un excelente rey, pero hay una mosca que cayó en ese lugar. Hay una mosca que en ese perfume, que él empezó ese perfume desde el principio, cuando era un pastorcito de oveja, ahí empezó. En medio de los hermanos, él fue el elegido. Después de ahí dice que él derrotó a Goliat, un gigante que nadie se animó, pero dice que él fue y con una onda lo derrotó. Miren el testimonio que tenía David. Miren el perfume que empezó a construir, a trabajar, el perfume que empezó a hacer David desde el principio. Le costó trabajo, esfuerzo, paciencia, ¿sí? Perseverancia. ¿Cómo cuesta? Cuesta mucho, ¿sí? Todo ese perfume, todo ese testimonio, ese rey que él era, por un detalle, por una cosa, por una equivocación que tuvo, hasta el día de hoy también mancha su perfume. Su perfume se arruinó. Sí, olió al principio bien, pero después se quedó feo el perfume. Cayó una mosca también. Después, ¿quién más? Vemos a Sansón. Sansón, otra historia, en donde cuenta de que tuvo un error. Confió en una mujer. No confíen en las mujeres. No, tenemos que confiar. Confió en una mujer y ¿qué pasó?
Se arruinó todo lo que él había empezado, todo lo que él empezó y todo lo que él hizo, todo ese trabajo, se arruinó. Él siendo un juez, siendo uno de los principales, más poderosos, más fuertes, se arruinó. Un error. Tenemos que aprender de los errores de los demás, aprender de los errores del pasado. La historia se hizo ¿para qué? Los libros de historia. Al estudiar historia vos aprendés todos los errores que cometieron en el pasado y esos errores te ayudan a no cometer hoy errores. Si aprendemos, si no aprendemos lastimosamente volvemos a chocar con la misma piedra. Mi papá decía antes, el hombre es el único animal que choca 2 veces con la misma piedra, porque otro animal no choca 2 veces con la misma piedra. Y a veces así, lastimosamente nosotros no aprendemos, ¿sí?, de los errores. Y tenemos que aprender de lo que la Biblia nos enseña acerca de los errores, acerca de nuestros padres. Muchas veces nuestros padres cometieron errores. Adolescentes, aprendan de los errores de los padres y no lo cometan. Nosotros, hombres, mujeres, sí que somos grandes, nuestros padres tuvieron errores porque no sabían, porque lo aconsejaron mal o porque ellos mismos tomaron decisiones. Tenemos que aprender de esos errores para no cometerlos. Los errores que nosotros mismos tuvimos, no podemos tener el mismo error ahora, tenemos que aprender de los errores, ¿sí? Tenemos que aprender de los errores, porque eso puede manchar, puede arruinar ese perfume que nosotros venimos construyendo, ese perfume, ese testimonio que nosotros tenemos por una decisión equivocada, por una locura, como dice la palabra de Dios. Se arruinó el buen nombre del perfumista por una locura, por una pequeña. David por acostarse con una mujer, Salomón por tener muchas mujeres, Sansón por una mujer también. Sí, toda mujer. No, pero el hombre es débil, ya está, no hay. ¿Qué pasó? Tomaron malas decisiones en el momento equivocado y listo, se arruinó todo, ¿sí? Fue un perfume lindo en un principio, pero después lastimosamente se arruinaron. Que no nos pase lo mismo, que podamos aprender de los errores, de los demás, del pasado, aprender de nuestros errores, ¿sí? Hay una frase que hoy justo vi de un pastor, Alan Robikovich, que era un compañero del instituto mío, y él hablaba, puso así, y digo, lo voy a usar. Justo en este punto que voy a compartir, lo voy a usar en este consejo. Padre, vieron que a veces no aprendemos de los errores de nuestros padres, sino que los criticamos a nuestros padres. Y la peor decepción o la peor cosa que podemos hacer es eso. Es la peor derrota que podemos tener. Es el doble de derrota. ¿Por qué? Porque cuando caemos en el mismo error de nuestro padre, cuando lo criticamos antes, somos derrotados 2 veces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no aprendimos, sino que criticamos. ¿Me entienden? Nosotros tenemos que aprender de los errores de nuestros padres. ¿Cuántas veces por ahí yo escucho que dicen, no, yo no voy a hacer nunca como mi papá, porque mi papá hizo así, hizo de esta forma, hizo de la otra? Y resulta que en el momento que no nos dimos cuenta, estamos haciendo exactamente lo que hizo nuestro padre. Exactamente lo que hicieron lo del pasado. ¿Por qué? Porque nosotros en lugar de aprender de ese error, lo criticamos. Y esa es la peor derrota que podemos tener nosotros como cristianos, como hijos de Dios. La peor derrota que tenemos es si nosotros criticamos en lugar de aprender. ¿Qué pasa? Nos pasa lo mismo. Amén. Entonces, aprender de los errores. Y lo tercero es que tu vida tiene que ser un olor fragante. Un olor fragante ante Dios y ante los hombres. ¿Sí? Ante Dios. La Biblia me dice que en el principio el Señor dice que, ustedes me van a decir, pero ¿cómo puede ser? Porque yo me ponía a pensar y decía, antes el Señor pedía sacrificio de animales. Dice que sacrificaban los animales, ¿sí? Los cocinaban. Dios sentía olor a carne quemada, ¿no? Dice que el holocausto era así, quemaban la carne, cordero, palominos, ¿sí? De acuerdo al pecado. Dice que ellos iban y hacían ese sacrificio, ¿sí? Ese holocausto, y quemaban delante de Dios, y eso subía como olor fragante, y Dios se alegraba por ese olor. Y ustedes me dicen, ¿cómo se puede alegrar? Y yo me pongo, ¿cómo se puede alegrar? Y sí, porque de esa forma, ¿qué representaba? Representaba a un hombre arrepentido, representaba a un hombre que se arrepentía de su pecado. Entonces a Dios le agrada, ¿sí? Ese arrepentimiento, a Dios le agrada ese perfume en donde nosotros nos levantamos día tras día y decimos, Señor, perdóname, Señor, estoy arrepentido. Arrepentimiento nos habla de cambio, ¿sí? Nos habla de cambio. Y a Dios dice que le agradaba eso. Y es tiempo de preguntarnos realmente, ¿mi perfume está agradando a Dios? ¿Soy del agrado del Señor? Lo que hago, lo que pienso, lo que digo, cómo camino. Aún lo más mínimo, sabemos que Dios conoce todo de nosotros. Estoy agradando a Dios. Mi testimonio es agradable a Dios. Mi vida es agradable a Dios y hacia los hombres también. Y yo me ponía a pensar y decía que realmente podemos fallarle al Señor y podemos cometer errores. Y decía, ¿cómo puedo cuidarme
para no cometer esos errores? ¿Qué cuidados tengo que tener? Y de ahí algunos cuidados en algunos versículos en la palabra del Señor. Y miren, le voy a compartir el primero. El primero es que debemos cuidarnos en los pensamientos, ¿sí? Para ser agradables a Dios y a los hombres, tenemos que tener un cuidado especial, ¿sí? En cuanto a nuestros pensamientos. En Efesios 4:23 habla eso, habla de que nosotros tenemos que ser renovados, ¿sí? Nuestros pensamientos tienen que ser cambiados por el Espíritu del Señor. Tienen que ser renovados por el Señor. Después, si lo quieren buscar, búsquenlo. Lo segundo, nuestras palabras. La Biblia habla en Efesios 4:29 acerca de las palabras, que cada palabra que salga de nuestros labios tiene que ser para edificación, ¿sí? No para maldecir, vieron que a veces por ahí estamos acostumbrados a decir, no, de vuelta. O estamos acostumbrados, agarramos y le decimos por ahí a nuestros hijos, pero este no sirve para nada, pero aquel otro tampoco. Y estamos maldiciendo, estamos diciendo algo malo, sale algo malo de nuestros labios. Entonces no podemos agradarle a Dios de esa forma. Si están saliendo cosas negativas de nuestros labios, en nuestros pensamientos, tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Tenemos que renovar nuestros pensamientos. Para ser de olor agradable a Dios, a los hombres y a Dios y a las personas que están alrededor nuestra, tenemos que cuidar nuestros pensamientos. En nuestra mente no puede haber nada que vaya en contra de lo que Dios quiere, en contra de lo que el Señor, ¿sí? Porque una vez que conocemos al Señor, nuestra mente tiene que cambiar, nuestra vida tiene que cambiar. La palabra que sale de nuestros labios, tenemos que cuidar nuestros labios. Hay muchísimas palabras en el vocabulario, en el diccionario, si ustedes buscan, hay muchísimas palabras que se pueden cambiar por a veces algunas palabras que no edifican a nada. Entonces, tenemos que tener cuidado en nuestra mente, renovar nuestra mente, ¿sí? El cuidado en lo que decimos, en las acciones. La Biblia en Apocalipsis dice que nuestras acciones son como lino fino. Nuestras acciones, lo que vos hacés, cómo actuás, para hacer de olor fragante a Dios. Si vos querés poner contento a Dios, que sea una adoración tu vida, ¿sí? Tus acciones tienen que ir coherente a lo que Jesús hizo cuando Él estaba, o lo que Jesús haría en tu lugar. Amén. ¿Qué haría Jesús en el lugar? Por ejemplo, si alguno viene y te dice una grosería, ¿vos qué haces? ¿Vos le respondés? A veces tendemos a responderle. Tendemos a enojarnos. Tendemos a hacerle una seña por ahí cuando vamos manejando y nos tocan bocina, ¿no? Puede pasar. Y después el día de mañana viene así el hermano nuevo al que nosotros le hicimos señas. ¿Puede pasar o no puede pasar? ¿No? Estamos viviendo en vivo, diría. Puede pasar, ¿no? No es una ficción lo que vivimos, y puede pasar. Entonces es bueno que nos cuidemos, que cuidemos nuestra mente, que cuidamos lo que decimos, nuestras acciones, ¿sí? Nuestras compañías. ¿A cuánto nos gusta tener compañía, amigos, sí? Pero la Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, ¿no? Eso dice la Biblia. Eso dice la palabra de Dios en primera de Corintios 15:33. ¿Sí? Las malas compañías. Por más que a veces queramos hacer las cosas bien, las malas compañías nos llevan siempre a hacer lo malo, a pensar mal, a hablar mal. ¿Por qué? Porque se nos pega. Tenemos que estar muy, pero muy bien con Dios para que eso no nos afecte. Demasiado bien tenemos que estar, y así todo, también tenemos que cuidarnos de las malas compañías, tanto para los adolescentes, para los jóvenes, para los grandes, para todo, inclusive hasta para Mario, por más de que sea grande, tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque alguna mala compañía te puede dar un mal consejo, ¿sí? O puede decirte alguna cosa que es mala y te puede llevar a tomar una decisión equivocada. Por lo tanto, vas a hacer de que no sea tu vida, tu testimonio de olor grato al Señor, ¿sí? Y por último, nuestra humildad. En Proverbios 16:18, la humildad. El Señor nos habla y nos dice de ser humilde, nuestro corazón, ¿sí? Hoy hablaba acerca de venir a los pies del Señor, entregarnos, nuestro corazón sincero. Cuando vos venís del corazón sincero a pedirle al Señor perdón, te arrepentís, estás viniendo con un corazón humilde, ¿sí? No diciendo, yo no, esto no es palabra para mí. ¿Qué sé yo? Esto hoy no me voy a arrepentir, me voy a arrepentir la semana que viene, porque podemos pensar así o no, a veces nos renegamos, ¿sí? Y tiene que haber humildad en nosotros no podemos. La gente nos ve, ¿sí? El hermano nos ve lo que hablamos, lo que decimos, cómo actuamos. El amor del Señor tiene que estar en nosotros. La Biblia dice que por nuestros frutos nos van a conocer.
No solamente el fruto afuera, el fruto acá en la iglesia. Yo tengo que tener una paciencia sobrenatural. El Señor me tiene que dar más paciencia aún. Con la iglesia, con ustedes, con todos. Sí o sí me tiene que dar más paciencia, pero no solamente a mí, a ustedes también. Porque dice la Biblia que el fruto del Espíritu, ¿qué es? Paz, benignidad, tenemos que ser buenos, tenemos que ser justos, dice justicia, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos que el mundo tiene que conocer en nosotros. Amén. Ese es el fruto que nosotros tenemos que tener acá en la iglesia, porque hay personas que vienen nuevas. O sea, ¿me entienden? Hay personas que son nuevas y yo como cristiano no puedo no tenerle paciencia. Yo tengo que esperar que el Señor hable, que el Señor trate, que el Señor le ministre, que el Señor le hable, porque yo no puedo pensar que ustedes van a saber o a querer actuar, a que ustedes actúen como yo tengo que actuar, siendo que estoy hace años en el Evangelio, siendo a que uno tomó una decisión diferente a la que por ahí muchos tomamos, ¿sí? Entonces yo tengo que tener paciencia y tengo que orar y tengo que buscar. Y así nos toca a cada uno, no solamente a uno. A los líderes de la iglesia le toca lo mismo, a los líderes de jóvenes, de adolescentes, ¿sí? De los grupos pequeños. Tenemos que tener paciencia. ¿Sí? Tenemos que entender que estos consejos que el Señor nos da hoy, de primero, que no debemos descuidar nuestro trabajo, no debemos descuidar lo que nos costó y lo que nos va a costar, que nuestro testimonio sea bueno. Ese perfume que tanto nos va a costar crear y hacer, tenemos que cuidarlo. Segundo, debemos aprender de los errores, ¿sí? Aprender de los errores. Y por último, que tu vida sea un olor fragante ante Dios y ante los hombres, ¿sí? Es tiempo de empezar, no importa a tu hermano que está al lado ni a mí, sino que nosotros mismos preguntando, en este tiempo preguntarte, vos, ¿estoy siendo de olor fragante ante el Señor? Y si no, quiero empezar a hacerlo. Quiero empezar a tomar decisiones de acá en más, quiero empezar una vida diferente, quiero cambiar y ser un perfume realmente para el Señor. Realmente quiero ponerlo alegre, quiero ponerlo contento al Señor, no quiero que siga sufriendo conmigo. Quiero que ese sacrificio que Él hizo una vez en el Calvario sea... Sí, que yo lo pueda valorar, porque a veces no valoramos ese sacrificio, porque Cristo no murió por alguno, murió por todo el mundo, murió por cada uno, del más chico al más grande. Entonces nosotros, no siendo olor fragante, estamos, ¿sí?, despreciando el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Entonces el Señor en este tiempo te llama a que vos tenés que ser, ¿sí?, un perfumista. ¿Cómo? Haciendo un perfume perfecto. Tu perfume en este tiempo, tu testimonio tiene que ser perfecto delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Y yo sé que es difícil, como decía al principio, pero no es imposible porque el Señor nos da la posibilidad, el Señor nos da la libertad, nos da la gracia, nos da la fortaleza, porque el Señor nos trae fortaleza y nos da ¿para qué? Para seguir adelante y cambiar nuestra vida, ¿sí? Nuestro testimonio tiene que ser como un perfume, ¿sí? Por eso el título, que el alma del ser es su aroma. Lo que vos sos en tu ser es el aroma que van a sentir las personas. Lo que vos sos, lo que vos tenés que ser, eso es lo que tienen que sentir las personas. Lo que vos sos en tu interior. Y es tiempo de preguntarnos, realmente en mi interior, ¿cómo soy? En mi corazón. La Biblia dice de que todo lo que sale, todo lo que yo digo, todo lo que yo hago sale de mi interior, de mi corazón. Lo que yo pienso sale de mi corazón. Y si en mis pensamientos, en mis acciones, en las cosas que hacemos y que decimos, salen cosas negativas, quiere decir que en mi mismo corazón está malo. ¿Me entienden? Ya sea envidia, ya sean palabras que van en contra de lo que dice la Biblia, sean malas palabras, sean palabras de maldición, sean acciones, ¿sí? Cualquier cosa que va en contra de lo que el Señor habla en la palabra y nos indica y nos habla de que tenemos que hacerlo correctamente, nos habla de que nuestro corazón está mal. Y el Señor dice la Biblia, como decía el primer versículo, que aquellos que vienen con un corazón humilde, con un corazón sincero, a eso Dios le recibe. Amén. Dios, esa es la adoración real para el Señor. Tu adoración, tu corazón, lo que emana de tu corazón, de lo que vos decís, de lo que vos haces.